Buenos días, mi nombre es Ailín Fainori López Gómez, mi compañera Jenny Alejandra Ruiz Hernández, Natalia Andrea Mosquera Cruz y Elías Fernando Sandoval Rincón. El día de hoy venimos a hablarles de una problemática que encontramos en el colegio Camino a la Esperanza. Está ubicado en el barrio La Reliquia. Esta institución es privada. Su estrato socioeconómico es nivel 1 y 2. Aquí los estudiantes que se manejan están entre las edades de 2 a 4 añitos. ¿Sí? Esto es un colegio de una población vulnerable. Aquí no se encuentra gente como rica, ¿sí? Pese a de que es una institución privada, ellos tienen un convenio con Bienestar Familiar. Sí, aquí el nivel de escolaridad de los padres es básica primaria y de pronto por ahí el bachillerato. La ocupación de los padres, la mayoría son personas que viven del empleo informal. Sí, ellos no cuentan de pronto con un estudio como para tener un trabajo estable. La mayoría, pues como lo digo, trabajan es como en la parte del comercio, en la parte informal. Entonces mi compañera Alejandra les va a hablar sobre las problemáticas que encontramos en este colegio. Buenos días, en el barrio La Reliquia se puede encontrar desigualdad social, también podemos encontrar pobreza, explotación social, desempleo, drogadicción y delincuencia. Las características que encontramos por las cuales se dan las problemáticas que mi compañera les acabó de mencionar es la falta de comunicación. Aquí no existe de pronto la oportunidad, o sí existe, pero muy nula, de pronto de poderse comunicar el uno con el otro. La falta de tiempo, la mayoría mantiene trabajando, no le dedica el tiempo suficiente a los niños. El tiempo en familia, pues como lo dije, mantienen trabajando, entonces no se evidencia. El divorcio, como todos sabemos, es algo que afecta sustancialmente a los niños, ¿sí? Entonces, pues eso también ha llevado a que existan niños que tienen problemas psicológicos. Y la pérdida de la familia y el empleo inestable, pues como lo hemos mencionado, es como lo que más se evidencia acá, el empleo inestable. Entonces, pues nosotros también evidenciamos algo ahí, es que en este colegio no cuenta con un parque. Entonces, pues la propuesta que teníamos era de crear un parque con material reciclable, un parque en llantas, con material reciclable como para las clases de educación física, así como un diagnóstico para la elaboración y ejecución de un proyecto. Entonces acercamos un poquito la cámara para que esté más cerca acá. Hicimos una tirilla en donde podemos identificar las partes de un diagnóstico en las cuales podemos encontrar la proyección de la situación actual de un proceso o de un proyecto, ¿sí? Una de otras partes es la proyección de la situación actual del mismo proyecto. Hay que tener en cuenta esas dos partes para poder hacer un diagnóstico y de un proyecto que pueda ser ejecutable. Los objetivos, son importantes los objetivos que se plantean en la realización de aquel diagnóstico para tener claro a dónde queremos llegar. Un objetivo general que abarca todo el proyecto y unos objetivos específicos. En este caso es a qué población, a qué niños, a qué parte de una población queremos llegar y qué es lo que queremos afectar. Las funciones básicas de un diagnóstico es la descripción que caracteriza el problema y cuantifica magnitud y distribución de la población y un objetivo. El segundo es la explicación planteada, la estructura causal, cualitativa y cuantitativa de las variables que determinan el problema central. Con esas dos funciones básicas de la parte principal donde estamos generando un diagnóstico nos podemos basar para impulsarnos a crear un proyecto que sea, como lo he dicho al principio, que sea ejecutable. Seguimos con identificar un problema, ¿sí? La respuesta, el proyecto siempre está diseñado para dar respuesta a un problema y lo primero que debemos hacer es, en el proceso diagnóstico, identificar el problema que se está presentando. ¿Para qué? Para formular un proyecto que pueda solventar o resolver el problema que se está presentando en X o en Y lugar o en Y realidad. Estimar las líneas de base. Se calcula, se realiza recopilando información existente sobre el problema.
Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es un descubrimiento en el que estamos identificando las problemáticas, las posibles soluciones, las ventajas, las desventajas. Estamos haciendo un análisis global de toda la realidad a la cual va enfocado el proyecto. Eso hace parte del diagnóstico para la elaboración o proposición de un nuevo proyecto que responda a una necesidad específica. Realizar el estudio del mercadeo, caracterizar el contexto, analizar grupos y qué grupos son más relevantes. Entonces, lo que decía anteriormente, hay que reconocer el lugar. Entonces, cuál es la situación económica, qué es lo que mueve la economía en ese lugar, qué grupos hay en ese lugar, qué tipo de personas encontramos en ese lugar y cómo es el lugar, ¿sí? En cuanto a su clima, en cuanto a sus vías de acceso, en cuanto a su estabilidad económica, en cuanto a la seguridad social o de orden público. Bueno, en fin, es toda la contextualización del proyecto, del lugar para poder formular un proyecto. Identificar las causas y las consecuencias y analizar medios y fines. Entonces hay que analizar las causas, lo que ha llevado a que vivamos una realidad o que se esté viviendo una realidad especial en ese lugar y por último analizar los medios y los fines. ¿Qué vamos a usar para llegar a un fin determinado? ¿Por medio de qué vamos a lograr esta meta? Entonces ya con esto terminamos nuestra exposición.